Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Felipe y yo les voy a decir algo ahora que probablemente no les va a gustar. Soy político, de profesión. No solamente soy político, sino que además soy diputado, la profesión más prestigiada de Latinoamérica. Y no solamente soy diputado, sino que además soy diputado no de un partido grande, muy poderoso, sino que soy diputado del partido más chiquitito, un partido que de hecho ni siquiera existe en Chile, que se llama Evolución Política. Es un emprendimiento, es una pyme política que está buscando oxigenar efectivamente la política de mi país. Y lo cierto es que si es que yo les hago una pregunta a ustedes, dado que soy político, dado que soy diputado de un partido muy pequeñito que ni siquiera existe, que levanten la mano cuántos me envidian. Y probablemente levantó uno la mano. Muy bien. Bueno, en los próximos minutos yo voy a tratar, y me doy por satisfecho, si es que logro que de uno pasemos, ojalá, a dos, para poder convencerlos de que lo que estoy haciendo con mi vida tal vez vale la pena. Y la verdad es que la política puede ser una tremenda herramienta para combatir la injusticia, para poder construir un Chile mejor, un planeta mejor, un continente mejor. Pero la política también puede ser una tremenda trampa si es que cae en manos de populistas, de aquellos que finalmente engañan a la ciudadanía para justamente jugar con sus ilusiones. Y yo en los próximos 15 minutos voy a tratar de contarles y compartir con ustedes, dado que hace 6 años recién caí por accidente en la política, cuáles son los 3 trucos más comunes que ocupan los populistas para tratar de engañarnos. Porque si es que construimos a una ciudadanía con pensamiento crítico, vamos a lograr doblar la mano a esos populistas que finalmente nos roban nuestros sueños y nos roban la posibilidad de que finalmente desde la política podamos hacer un cambio importante. Si usted se pregunta de dónde parte esta inquietud y uno busca alguna metáfora, lo que necesitamos es construir instituciones que hagan lo que hizo Ulises. Ulises es un héroe de la mitología griega que lo que hace le pide a sus tripulantes, para no caer en los cantos de sirenas, que en este caso es el populismo, que le aten sus manos al mástil. Y le piden también a los remeros que le pongan cera en sus orejas para que no caigan en las redes de las sirenas. Esta inquietud personal partió desde muy niño. En 1983 yo tenía 6 años y ahí una profesora me hizo representar al flautista de Hamelin. No sé si alguno de ustedes conoce esta fábula de 1200 en Alemania. Y es una fábula muy trágica y a mí me marcó mucho desde niño. Fue la primera vez que me tocó actuar. De hecho, fue el año que también murió mi padre. Y en esta representación quedé muy golpeado porque la historia del flautista de Hamelin es de un tipo que primero salva al pueblo de los ratones, pero después cuando no le pagan lo que pedía, termina ahogando a todos los niños con una flauta en un río. Entonces ahí, de alguna forma, quedé muy traumado por la lógica de que alguien con una flauta, con una historia, te puede conducir a lugares muy perversos. Afortunadamente después me contaron otra fábula, que es de un poco posterior, que es la ropa nueva del emperador, que la historia es justamente al revés. Estos eran unos populistas que venían a venderle al emperador la historia de que había una ropa muy fina que solamente la podían ver los inteligentes. Y de hecho, el emperador, como se creía inteligente, les creyó el cuento, a pesar de que sabía que no había nada. El emperador paga millones y millones para poder conseguir esa ropa. Finalmente sale a la ciudad con toda su corte y ¿quién es el único que es capaz de decir la verdad y que lo desnuda? Es un niño. Un niño que lo apunta y le dice a todo el pueblo: el emperador está desnudo. Ese pensamiento crítico de poder decirle a los populistas de que están desnudos es lo que necesitamos para que nuestra democracia también funcione. Y de hecho, por lo mismo, se podrán imaginar que no fue muy difícil para mí, y de hecho disfruté mucho cuando tuve que decirle a mi hijo de 6 años, Sebastián, y a Pedro, que tiene 4, que efectivamente Santa Claus no existía. Fue duro para ellos, pero también fue un elemento de decirles: muchachos,
es momento de que sepan de que muchas de las cosas que les van a contar en la vida son mentiras. Y no las crean. Y cultiven el pensamiento crítico. ¿Qué es lo que es un populista? Es una mezcla entre Houdini, que está a la izquierda, que es un gran mago, uno de los grandes magos más espectaculares, que logra hipnotizar a la ciudadanía, con Saul Goldman, que no sé si habrán visto la serie Breaking Bad, pero que efectivamente es capaz de convencer a cualquier persona de cualquier cosa. Y la gracia que tienen los populistas es que logran que nosotros depositemos la confianza en ellos. Y nos abandonamos. Y nos entregamos. Entonces, el primer truco de los tres que les contaba que ocupan los populistas, que quería compartir con ustedes, es que necesita construir un enemigo. En la democracia, si es que tú no construyes un drama, si tú no logras dividir a la sociedad, dado que es mucho más difícil argumentar con lógica, con racionalidad, con diseño, es mucho más fácil simplemente dividir para ganar. Es mucho más fácil sembrar odio, sembrar divisiones y que sea la emoción la que mande, no la razón la que mande. Al populista no le gustan los argumentos, no le gustan los técnicos, solamente le gustan sus eslogans, sus emociones. De esa forma puede engañar a la gran mayoría de sus ciudadanos. Y de hecho, hay un caso concreto que me tocó vivir en Chile, en mi país, hace poco, con una reforma tributaria. Obviamente que necesitamos impuestos. La forma de presentar la reforma tributaria en mi país fue de esta forma, donde básicamente se ocupa el elemento de que vamos a ir detrás de los poderosos de siempre. Uno efectivamente puede querer que los más ricos paguen más, sin lugar a dudas. Pero el hecho de ocupar el lenguaje correcto, el hecho de poder efectivamente sembrar y construir, como escuchábamos en una presentación hace un rato, la importancia de una colaboración es algo que para el populista jamás va a ser conveniente. Siempre va a tratar de dividir, siempre va a tratar de poder generar este drama y él se va a poner siempre del lado de los que él cree que son los buenos. Esta es otra reforma que también implementamos en Chile y que es bien impresionante porque en esta reforma se caricaturiza, y para poder empujar la reforma, a un grupo de la sociedad como aquella que quiere ser segregadora y que no quiere comunicarse con el resto, que no quiere mezclarse con el resto. Y es bien impresionante cuando uno ve este cómic, que es un cómic oficial del gobierno, que efectivamente, de hecho, si miran arriba, es una madre que va a buscar a su hija y su hija le dice: mamá, yo no soy tu hija. ¿Y por qué no es su hija? Porque se supone que son todos los niños iguales. No estaba dispuesta a mezclarse. Son ejemplos concretos que en el fondo muchas veces terminan, desgraciadamente, en violencia. Y en vez de sentarnos a la mesa con argumentos y decir efectivamente que hay muchas injusticias que mejorar, nos fomentan muchas veces las emociones, nos fomenta muchas veces la rabia, nos fomenta muchas veces la división, en lugar de la razón. Entonces el primer truco es siempre tratar de dividir, generar en nuestra ciudadanía los buenos y los malos. Obviamente el populista se pone del lado de los buenos. El segundo elemento que ocupa el populista con mucha fuerza es el ser siempre el superhéroe. Y por eso no tiene complejos en disfrazarse de Superman y plantearse a la ciudadanía como el que va a resolver tus problemas. En lugar de estar dispuesto a decirte: mis posibilidades de ayudarte son limitadas, son acotadas y son estas, no. Trata de jugar con tu ilusión y decirte que él te va a solucionar sus problemas. Para el populista, la solución a los problemas es él y no el motor de la sociedad son las personas. Para él, el asistencialismo es lo que funciona, no el dar efectivamente herramientas para que pueda salir adelante, que muchas veces no son atajos cortos, sino que demoran mucho más. Y por lo mismo, caemos en frases que suenan muy bien, pero este caso es muy emblemático en mi país. Hoy día hay un debate muy fuerte de poder tener educación superior gratuita, que suena maravilloso, que no quisiera. Pero resulta que en Chile hay un problema, que los que entran a la universidad son los más ricos. Por lo tanto, una política que se gasta en la reforma tributaria en darle la educación universitaria a todos, incluyendo los más ricos, termina amplificando la desigualdad en mi país, que es uno de los países más desiguales del mundo. ¿Y para qué decir de Latinoamérica? Entonces, al populista no le importa, porque al final del día lo que hace es jugar con esas emociones. No le importa que al final los números le demuestren empíricamente que la desigualdad en nuestro país puede aumentar producto de una política que suena bien y que puede ser justificada cuando no hay escasez. Pero cuando tenemos muchas urgencias sociales que no están siendo cubiertas, como las pensiones miserables, como tener muchas veces listas de espera gigantes en la salud pública, como tener
un 60%, 70% de los que salen de cuarto medio, que salen de la enseñanza escolar, que ni siquiera entienden bien lo que leen. Y lo otro que hace el populista, con mucha fuerza, es cambiar las reglas del juego. Porque lo que busca es perpetuarse. Entonces siempre va a tratar de, en la medida que va ganando poder, es cambiar las reglas del juego para que ese poder pueda profundizarse. Nunca va a estar dispuesto a que esas reglas del juego sean estables y se apliquen para siempre. Y de hecho lo hemos visto en nuestro continente con mucha fuerza, como tenemos ciertos presidentes, ciertos gobernadores que buscan la forma de perpetuarse en el poder. Y el tercer truco, además de ser, como les decía al principio, de generar división, de disfrazarse de Superman y decir que ellos son las soluciones a los problemas, el tercer truco es generar dependencia y ocupar el poder que te da la política, el botín del Estado, para generar esa dependencia. Otro ejemplo concreto que quiero compartir con ustedes es este. Porque les decía que tal vez para muchos Chile era un lugar donde el populismo era muy difícil de que llegara. Bueno, obviamente, gradualmente y en algunas materias se ha ido instalando. En Chile, hoy día, se instaló un bono, que son directamente recursos en tu bolsillo, todos los marzos, del orden de $70 por persona, de las familias de clase media más vulnerable. Tú podrás decir, maravilloso, que podamos redistribuir recursos. El problema es que esos recursos no se redistribuyen de una forma que no sea asistencialista, sino que se redistribuyen de una forma que te permite perpetuarte y generar dependencia hacia el gobierno, porque tú tienes susto de que si que finalmente cambia quien está gobernando, ese bono, esos billetes no lleguen el próximo marzo a tu bolsillo. Y no solo eso, porque la verdad es que el poder del Estado es tremendo y es por lo mismo un imperativo moral y ético que tengamos un estado de excelencia. Me tocó ser ministro de Desarrollo Social cuando tenía 32 años y venía recién terminando mis estudios afuera. Y de hecho la primera pregunta que hice fue ¿cuántos programas sociales existen? Y la verdad es que nos dimos cuenta de que habían 450 programas sociales que estaban funcionando en mi país. Sin coordinación, se creaban por distintos políticos, tal vez con las mejores intenciones, pero muchos de ellos no funcionaban y no se terminaban. Como los recursos no eran de ellos, sino que los recursos al final los ponían las familias más vulnerables, también las familias de más ingresos, pero que le pertenecían a las familias más vulnerables, la ética del gasto social es fundamental que sea de excelencia. Porque así como las familias más ricas no necesitan de los políticos, porque pagan sus clínicas privadas, pagan sus colegios privados, pagan su seguridad privada, el 80% de los chilenos, y probablemente ocurre aún más en el resto de Latinoamérica, dependen de que este Estado funcione bien. Dependen de que la política funcione bien para poder tener dignidad. Dependen de que no existe populismo, sino que políticas públicas de excelencia para que efectivamente tengamos igualdad de oportunidades. Dependen de que el Estado no sea un botín de campaña que se le entrega a los amigos, sino que sea efectivamente el lugar donde lleguen los mejores de la sociedad. Porque en cualquier empresa, en cualquier institución, ONG o lo que sea, para que esa empresa funcione bien, los mejores tienen que estar ahí. Si es que no nos damos el lujo de que el Estado sea un botín de campaña, difícilmente vamos a lograr que ese Estado sea la palanca de generación de justicia que todos queremos. Y la verdad es que este número, que son $1.000 por persona mensual, eso significa $12.000 al año, es lo que uno podría distribuirle a las familias chilenas si es que ocupáramos el gasto social y se lo diéramos exclusivamente a las familias que viven en pobreza. Eso es simplemente para que dimensionen la importancia y el imperativo ético de poder tener una política de buena calidad y al servicio de los que más lo necesitan. No al servicio de los que más gritan, no al servicio de los que más presionan, sino al servicio de los más vulnerables, de aquellos que muchas veces de hecho no pueden justamente gritar suficiente. Y como cuando me invitaron me dijeron no solamente hay que plantear el problema, sino que también plantear la solución, quiero darles 3 claves que son fundamentales para enfrentar el populismo. La primera, ella se llama Esther Duflo. De hecho, le tocó exponer en TED hace un par de años atrás. Es una economista francesa que fundó un centro que se llama el Poverty Action Lab para combatir justamente la venta de humo, para combatir aquellos programas sociales que no funcionaban y poder desnudarlos, para ser como ese niño
que apuntaba con el dedo al emperador y decía que estaba desnudo. Y hoy día en Latinoamérica hay una oficina de este Poverty Action Lab que de hecho está en Chile y que tuve la suerte de participar en ese proyecto y que nos va a ayudar a que efectivamente los programas sociales sean evaluados y sepamos si es que efectivamente está logrando doblarle la mano a la injusticia y a la pobreza o no. Por lo tanto, el pensamiento crítico aplicado a lo social, aplicado a la democracia, es fundamental que se combine también con lo técnico. El segundo elemento que es fundamental, ya se lo mencionaba, necesitamos un Estado que le devuelva el poder a los ciudadanos y que le reduzca el poder discrecional a los políticos. Un Estado de excelencia, con más autonomía, con más mirada de largo plazo, más republicano. Y eso significa reglas claras, eficiencia, porque no hay nada más solidario que un Estado que sea eficiente. Y termino con esto, que es básicamente el tercer camino para combatir el populismo, que es la sociedad civil, los emprendedores sociales. Cuando yo era estudiante, Pancho nos invitó a agarrar la pala y el martillo para ir a los campamentos más pobres de mi país. Y de ahí nació Un Techo para Chile, una ONG que hoy día está presente en toda Latinoamérica. Pancho hoy día es vicepresidente del partido político que estamos empujando en Chile, Evolución Política. Y él tenía la visión de que una sociedad civil empoderada, donde toda la conciencia de que el motor de la sociedad son los emprendedores y no los políticos, nos va a permitir finalmente hacer efectivamente esa alianza público-privada, donde no necesariamente cuando uno quiere hacer un colegio lo tenga que hacer un funcionario estatal, sino que también lo puede hacer un emprendedor social. Esa alianza es la que nos va a permitir también terminar con el populismo, terminar con la discrecionalidad y entregar más dignidad. Mi hijo Sebastián, de 4 años, cuando estaba empezando a caminar, se quemó las manos. Estaba empezando a caminar y terminó en una estufa. Y como el punto de apoyo para un niño que está empezando a caminar es ese, se quedó ahí. Con mi mujer lo llevamos a una clínica privada y terminado la operación tuvieron que hacer un injerto en las manos y nos dijeron que íbamos a necesitar tratamiento para Sebastián por los próximos 15 años. Le preguntamos con mi mujer, con Emelia, al doctor, ¿dónde era el mejor lugar de Chile para poder tratar a nuestro hijo? Y no nos mandó a una clínica privada, no nos mandó a un hospital público, nos mandó a una ONG que se llama Coaniquem, que queda en un lugar de hecho bastante popular, de clase media, en Santiago de Chile, donde se respira la inclusión social, donde hay excelencia y hay inclusión, donde cada uno aporta lo que puede aportar. No es gratuito, cada uno aporta lo que puede aportar. Y hay excelencia, porque de hecho, para poder tener inclusión hay que tener excelencia. Sin excelencia, los que tienen más oportunidades mandan a sus hijos a otro lugar. Sueño con una política donde esos espacios de inclusión sean posibles, donde efectivamente logremos doblarle la mano a la injusticia, y sueño con que muchos de ustedes, y no solo uno, levanten la mano para sumarse a este camino. Muchas gracias.